Enciende una luz. Sí, porque es el mandato de nuestro Señor Jesús. Sean todos bienvenidos a este espacio consultando la ley de Cristo. Mi nombre es Starling de Jesús y quiero compartirle unos minutos de la palabra para saber cuál es el mandato de nuestro Señor Jesús para toda la vida. Quiero dar gracias a Dios porque me permite llegar a ustedes a través de este audio. Padre, gracias porque en ti me he propuesto hacer las cosas en tu tiempo, en tu espacio y a tu voluntad. Que tu Espíritu Santo esté guiando a cada una de esas personas que escuchan este audio. Te lo pido en el nombre de Jesús. Oriéntanos en este tiempo, Señor. Háblanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Quiero hablarles sobre a qué fuimos llamados. Así se titula el tema de este espacio. ¿A qué fuimos llamados? Y vemos aquí algo interesante en Mateo capítulo 28 versículo 16. Cito aquí este evangelio. Pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando lo vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús les sacó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Este fue el mandato que nuestro Señor Jesús les dio a los discípulos. Este fue el mandato para toda la vida. Dice que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Por tanto, nosotros fuimos llamados a predicar el Evangelio, a ser discípulos a otras personas. Vamos a ver cuando los discípulos empezaron a predicar el Evangelio, las cosas que acontecieron. Pedro se hallaba ante el concilio de los fariseos porque querían retener el Evangelio de Jesucristo. En ese entonces tenía mucha dificultad. Fue una gran persecución que se levantó. Voy a leer aquí en Hechos, capítulo 5, versículo 34. Dice: Entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto de estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todo el que le obedecía fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Ese es el Evangelio de Jesús, que empezó a tener una persecución. Y aún personas que tenían el poder en ese entonces, que eran los fariseos, tenían el poder mediático del pueblo, pues no pudieron con él. No pudieron retener el Evangelio. Antes bien, tuvieron que dejar que se siguiera propagando el Evangelio de Jesús, que fue para lo que fueron llamados todos ellos. Y en ese entonces, aunque había recelo, había manifestación. Tal es el asunto que hasta mataron a Esteban. En este caso, eso está en Hechos capítulo 7, versículo 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los ojos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu.
y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. En este caso, ellos apedrearon a Esteban porque entendieron que lo que él hacía no era lo correcto. Se puso todo el pueblo en contra de él y lo mataron a pedrada. Pero la posición de Esteban fue heroica, donde mostró que él era digno de morir por nuestro Señor Jesús en ese tiempo. Aunque han pasado muchos años, las cosas han cambiado. Tenemos hoy en día algo diferente, pero es el mismo evangelio que se predicaba aquella vez y se predica hoy. La misma persecución que tenían ellos la tenemos nosotros, aunque se manifiesta de diferente manera. Eso es lo que quiero aclarar aquí, porque nosotros fuimos llamados a predicar el evangelio y tenemos el mismo Jesús que tenían ellos. Voy a hablarles sobre otro hecho que pasó para que se entienda cómo es que las personas allá afuera ven el evangelio. Y en ese entonces Pablo empieza a perseguir la iglesia. Pasa lo siguiente: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas los había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Ojo aquí, él engañaba al pueblo, engañaba a todas las personas. Siempre estaba atento a lo que pasaba. Siempre veía las manifestaciones de los discípulos cuando empezaron a predicar. Pues él pensó en que eso era algo natural y él quería el mismo poder. ¿Para qué? Para seguir engañando. O sea, hoy en día hay personas que conocen la doctrina, entran al evangelio como una profesión, como una carrera, estudian, van a un concilio buscando que lo acrediten como pastor para dirigir una iglesia, pero por estudio, no por fe. Eso se está hoy en día propagando. Durante muchos años lo he visto y es lo que quiero alertar, porque realmente nosotros fuimos llamados a padecer por causa de Cristo, no a vivir la buena vida. Si este es tu caso, bueno, qué pena, pero realmente a eso fuimos llamados. Miren aquí cómo él cae en lazo cuando ve a Pedro, pero sabemos que Pedro en ese tiempo estaba lleno del Espíritu Santo. El mismo Simón, ese mago que creyó en Felipe y fue bautizado, dice lo siguiente: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí de este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Ahí viene el asunto. Cuando una persona entiende que esto es por ganancias, que esto es como algo natural, cae en ese lazo. Por otra parte, Pedro tuvo compasión de él, porque le pidió al Señor por él. Entendió que era un ignorante. Dice Pedro: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Sabe que Pedro siempre fue muy, muy firme en lo que decía y en las cosas que le decía a los demás. Recordamos cuando Ananías y Zafira, como Pedro habló fuerte y expiraron los dos. Claro, eso fue por vía del Espíritu Santo. Otro hecho se encuentra en Hechos, capítulo 9, versículo 11. Esto es un consejo para los que entendemos que el reino de los cielos debe de manejarse como nosotros queremos. Aquí esto le pasa a Pablo cuando viene su conversión.
Dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Jonás a un llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Este es el mandato. Jesús le da a entender a Ananías lo necesario que es, pero Ananías, hombre al fin, da a entender de que Saulo perseguía a la iglesia, de que era una persona que estaba en contra del evangelio. Según Ananías, por tanto, no era como digno de entrar al evangelio, pues Jesús le dio a entender lo siguiente. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ojo con esto, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Esto es obedecer. Esto es obedecer a lo que Jesús le mandó en ese tiempo. Esas son de las cosas que uno debe tomar en cuenta del por qué obedecer a ese llamado y a ese mandato. Otro ejemplo que tenemos es Pedro y Cornelio. Recuerden que Pedro tenía el ímpetu de ser un israelita 100%, pero un hombre de campo. Recordemos que el hombre de campo de un país no tiene la destreza de un hombre de ciudad, porque la educación no se simboliza de la misma manera. Bueno, lo vemos aquí, una persona del campo no se desenvuelve igual que una persona de la ciudad. En este caso Pedro tenía esa percepción dura y ruda. Por eso decimos que cuando una persona se pone muy firme, decimos se te metió Pedro. En todo caso, cuando Pedro estaba orando, Pedro estaba había salido. Entonces, luego de eso, vinieron unos hombres de parte de Cornelio. Cornelio estaba orando y cuando oraba, se le apareció un ángel. Este ángel llegó como a la hora tercera, él estaba en ayuno y le habló sobre Pedro, que enviara a buscar a Pedro, que estaba en tal lugar, y le iba a decir lo que él quería, o sea, como que Pedro le iba a decir lo que él necesitaba escuchar. Ojo con esto, porque el ángel no le predicó. Los ángeles no están llamados a predicar el evangelio. El ángel pudo haberle dicho, pero simplemente le anunció quién le podía hablar de Jesús. Cornelio mandó a buscar a Pedro. Cuando manda a buscar a Pedro, pues antes de ir a buscar a Pedro ya el Señor había tratado con él y le había mostrado una visión: mata y come. Y él decía, ninguna cosa común o inmunda entró en mi boca, refiriéndose a que es una persona que cumplía la ley. Por tanto, el Señor le mostró que era necesario hacer estas cosas. Pues entonces, cuando Cornelio manda a buscar a Pedro, Pedro no quería ir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Pedro va y se sienta a hablar con ellos y empieza a tratar con ellos, él se da cuenta de algo, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Todavía Pedro no está entendiendo a ciencia cierta, pero no importa. Dice, entonces Cornelio le dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón en vestiduras resplandecientes, y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios.
Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por nombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así luego envié por ti y has hecho bien en venir ahora. Ahí empieza entonces Pedro a hablarles del Evangelio, le da a entender quién es Jesús, por qué murió, le habla que él es testigo, que ellos son testigos de todas esas cosas. Y él le predica. Pasa lo siguiente. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido a Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿acaso alguno impediría el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, como nosotros? Y mandó bautizarlo en el nombre del Señor Jesús. Pedro se sorprendió mucho, porque para él no era algo real que pudieran recibir el Espíritu Santo, que pudieran ellos también entrar al Evangelio. Primera de Corintios, capítulo 2, del 1 al 15, del 1 al 5, proclamando a Cristo crucificado. Esto es lo que Pablo le da a entender, lo que es necesario. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mis palabras ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esta es la esencia de este mensaje, porque Pablo, cuando va a Corintios, le da a entender que él, siendo un doctor de la ley, o sea, una persona instruida por Gamaliel, recordemos que Gamaliel, una persona de renombre, lo acabamos de leer, una persona que tenía el dominio y la aceptación de los sumos sacerdotes y tanto del pueblo, de que era una persona muy instruida en la ley. Gamaliel fue quien instruyó a Pablo, y Pablo, siendo un doctor de la ley, prefirió no saber nada, y aunque tenía un buen dominio del lenguaje, una persona que había estudiado, se propuso no saber nada, sino que fue a predicar a Cristo y a este crucificado, y las manifestaciones eran la señal de que Jesús era quien lo había enviado. Por estas razones, nosotros tenemos que entender que no es el título universitario que vamos a llevar, sino que vamos a usar el título universitario para saber leer, para saber expresarnos, para saber comportarnos, pero para predicar a Cristo crucificado, para predicar el Evangelio, que es lo que queremos, es lo que para eso fuimos llamados, para predicar el Evangelio, no para estar mostrándole a las personas un camino según los estudios que hemos tenido, según las profesiones, según la manera en cómo quizás hemos acostumbrado a escuchar. Volvamos a que es el Evangelio real. Este es el Evangelio de Jesucristo. Padecer por Él, morir por Él. Todas las cosas que nos pasen en el camino, hay que estar gozosos, pero tendremos persecución. Recuerde que nosotros somos embajadores en tierra ajena. Aquí en la tierra vamos a tener persecución mientras estemos haciendo la labor de nuestro Señor Jesús, mientras estemos predicando el Evangelio, mientras estemos haciendo lo que Jesús nos mandó a hacer, vamos a tener contrariedad. Estas son de las cosas que he podido contarle en este momento, siguiendo la línea de lo que Jesús nos mandó a hacer, y por eso tomé este espacio, porque nosotros fuimos llamados para esto. Vamos a ver en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, del 1 al 8. Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra. Y dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea, en este tiempo, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad al oído y se volverán a fábulas. Pero tú,
sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta es la exhortación que Pablo le da a Timoteo. Recordemos que Timoteo fue una persona más joven que Pablo en ese tiempo y siempre estuvo por debajo de Pablo y siempre anduvo con él. Pablo lo envió a uno de los lugares donde él ya había pasado y se estableció allí como iglesia. Entonces, este es el consejo que le da Pablo a Timoteo y le da a entender lo que es necesario hacer. Por estas cuestiones es que nosotros tenemos que entender para qué fuimos llamados, a qué estamos aquí. Nosotros fuimos llamados para predicar el Evangelio, no para hacernos ricos, no para vivir una vida de deleite, no para estar disfrutando de cosas materiales que nada tienen que ver con nosotros. Nosotros fuimos llamados a predicar el Evangelio. Nosotros fuimos llamados a seguir a Jesús, a padecer por causa del Evangelio. Y la pregunta es, ¿estás tú padeciendo por causa del Evangelio? Esa es la gran pregunta. ¿Estás tú padeciendo por causa de Cristo Jesús? Esa es la esencia de este mensaje. Espero que hayan podido entender por qué razón les explico estas cosas, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesús. Padre, te doy las gracias porque me has permitido llegar a ellos. Ellos puedan entender el por qué les explico estas cosas, para que puedan reflexionar en ti y seguir el camino de Jesús, que es el mejor. Muchas gracias. Pasen buenas. Esto fue Consultando la Ley de Cristo con el tema ¿A qué fuiste llamado? Mi nombre es Sterling de Jesús. ¿A qué fuiste llamado? Jesucristo dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.